Hola, y hoy nos encontramos con el pastor Elkin Bastidas. Hoy estaremos hablando acerca de liderazgo, de estructuras, sistemas, crecimiento saludable para las iglesias y herramientas que pueden ayudar a los pastores a dejar la improvisación y a crecer con visión. Entonces, sin más preámbulos, quiero saludar a nuestro pastor Elkin Bastidas. Ok, muchas gracias. Para mí esto es un honor y un privilegio estar en este set, en todo este podcast, sobre todo aportando ese granito de arena para el crecimiento numérico y exponencial de la iglesia. También quiero en esta mañana preguntarte quién es Elkin Bastidas. Para los que no conocen al pastor Elkin Bastidas, ¿quién es Elkin Bastidas? Bueno, primero que todo, yo siempre he dicho que el título más grande que yo tengo es ser hijo de Dios. Ese es el título más grande. Segundo, bueno, soy hijo único. Tengo mi superhéroe que siempre ha sido mi madre. Estoy casado con una hermosa mujer, 22 años, 2 hijos, un hijo adolescente de 14 años, una hija maravillosa de 8 años. Y bueno, el Señor me ha brindado el privilegio de poder ser pastor y de poder aportar este granito de arena en este gran reto que se llama Instituto I7 para ayudar a crecer, ver crecimientos en la iglesia. Pero el objetivo principal de esto no es más que el crecimiento, sino que cumplir con la gran comisión, que es arrebatarle las almas al enemigo. Los que te conocemos y te seguimos en las redes, podemos notar frases muy polémicas en tus contenidos. Una de ellas es: el domingo no es un plan de crecimiento. ¿Puedes explicarnos qué significa esto? Ahora, de verdad son frases polémicas, pero suena duro lo que voy a decir, son reales. Y de verdad es que el domingo no es para hacer crecer la iglesia. El domingo obviamente es el tiempo de reunirnos como congregación, adorar al Señor, tener ese tiempo de coitonía. Pero el crecimiento de la iglesia va detrás de toda una infraestructura. Porque desafortunadamente, y te lo digo porque yo también soy pastor formado de instituto, de seminario bíblico, y a mí en el instituto del seminario bíblico se los agradezco, aprendí de manera excelente la doctrina, hacer exégesis, homilética, hermenéutica, realización de bosquejos para predicar, pero nadie me enseñó cómo hacer iglesia. Y sobre todo, cómo hacer iglesia en estos tiempos. Entonces, la iglesia no es simplemente un culto el día domingo. Y eso muchas veces, desafortunadamente, fue lo que nos enseñaron, hacer un servicio, un culto, como aquí ahorita entra el piano, entra el tiempo, los diezmos y las ofrendas, pero eso no es la iglesia. La iglesia es mucho más que un culto el día domingo. Elkin, fíjate, muchos pastores dicen que sus iglesias tienen un plan de crecimiento, que tienen bautismo, que tienen evangelismo, que tienen una cantidad de actividades en su iglesia y que eso le funciona para su plan de crecimiento. ¿Qué opinas al respecto? Realmente eso no es un plan de crecimiento. Eso es un plan de formación que es completamente diferente. ¿Que hay que hacerlo en la iglesia? Claro que sí hay que editar los cursos de discipulado, claro que sí que hay que editar los cursos de bautismo, de evangelismo en la iglesia, claro que hay que hacerlo. Pero yo como pastor, por dictar un curso de discipulado, eso no me trae personas nuevas a la puerta de mi iglesia, se los aseguro. Entonces, lo que hay que hacer es un plan de crecimiento completamente diferente, un plan de formación, un plan de crecimiento con metas. Es decir, saber tú como pastor cómo proyectar tu iglesia de aquí a los próximos 7 años, si el Señor Jesucristo no vino por nosotros, cómo proyectarla a 3 y a 1 año. El gran problema es que cuando yo hablo con la gran mayoría de los pastores, no tienen ni idea qué es hacer un plan de crecimiento para su iglesia. ¿Por qué? Porque no nos lo enseñaron. Simplemente nos enseñaron fue a hacer cultos a la perfección el día domingo. Fíjate que siguiendo en esta parte del plan de crecimiento y de los cultos, hay algo que también te escuché por ahí en un video y habla acerca de que los pastores hacen los 52 cultos al año creyendo y esperando un crecimiento exponencial en sus iglesias. O sea, que estos cultos van a traer un crecimiento exponencial en sus iglesias. Entonces, ¿qué me dices al respecto? O sea, tú dices que eso no, que esas 52
cultos no es un plan de crecimiento. Realmente son poquitos domingos en un año. De los 365 días que tiene un año, solamente existen 52 domingos. No hay más domingos. Y con 52 domingos no nos podemos preparar para hacer crecer la iglesia. Realmente, y eso, si uno de esos domingos invitaste a un pastor invitado, no estuviste porque de pronto te enfermaste, va reduciendo el número, el conteo. Realmente hay que prepararnos los 365 días con toda una infraestructura, con todo un sistema interno dentro de la iglesia, con bases sólidas. Hay un principio que nosotros en Instituto I7 no negociamos con ningún pastor ni con ninguna iglesia. Si tú quieres llevar tu iglesia a otro nivel, sí o sí tienes que hacer la reunión semanal con tu equipo. Ese es el ladrillo fundamental para el crecimiento exponencial de la iglesia. Hay una frase muy polémica que está en las redes sociales que dice, la iglesia no se crece simplemente orando. Y es verdad. Muchas veces oramos, ayunamos, ponemos las manos a la mesa, a las sillas vacías y seguimos con la misma cantidad de personas. Porque además de la oración, hay otro complemento dentro de todo esto. Por eso yo siempre he dicho que la iglesia no se crece simplemente con voluntad. Porque muchas veces decimos, sí, este año vamos a crecer. Eso es voluntad. La iglesia se crece con otros factores que se llama disciplina, trabajo, esfuerzo, dedicación, agarrado de la mano de Dios. Obviamente porque Dios tiene que estar en todos los planes de la iglesia. Y hay un factor fundamental, un ladrillo que es la reunión semanal con tu equipo de liderazgo. Pero uno de los grandes factores que afecta el no crecimiento de la iglesia, así, aquí en los Estados Unidos se llama liderazgo. Esa es la primera pregunta que yo hablo con los pastores. ¿Tienes líderes en tu iglesia? Y líderes que te acompañen en la visión. Si no tienes líderes, suena fuerte lo que yo digo, pero lo digo de manera jocosa, estás frito como pastor. Entonces, no solamente es el tiempo, la oración, el culto, es toda una infraestructura, es todo un sistema para llevar tu iglesia a otro nivel. Y fíjate, también tú hablas mucho acerca de sistemas, estructuras, porque cuando yo escucho sistema, estructura, me voy a una empresa. Entonces, ¿por qué en las iglesias deben haber manuales de funciones, listas de chequeo, organigramas? ¿Por qué? Porque suena fuerte lo que voy a decir. Muchas veces la iglesia es un completo desorden. E incluso los domingos se nota la improvisación. Los mismos pastores saben que están improvisando el mismo domingo. Y lo duro de esta historia es que las personas que vienen al servicio se dan cuenta de la improvisación, se dan cuenta del detalle, se dan cuenta de ciertos pequeños detalles, que el micrófono no funcionó, que el bajista llegó tarde, que la canción no sonó de manera correcta. Todo eso se llama improvisación. Y las personas se van de la iglesia por el desorden. Que no se lo dicen a uno como pastor es completamente diferente. Hay personas que dicen y hacen el comentario, aquí no se sabe ni a qué hora se inicia ni a qué hora se termina. Un completo desorden. Entonces, la iglesia hay que tener una estructura, un sistema para llevarla a otro nivel. Lo que pasa es que nadie nos ha educado en todo esto. Hablamos de un Dios que maneja la excelencia, pero en la iglesia no manejamos la excelencia. Conozco una iglesia en este tema del perfeccionismo que antes de iniciar su servicio, verifica 3 veces toda la infraestructura operacional de la iglesia con 3 listas de chequeos. 3 veces hace una lista de chequeo. Nosotros como Instituto 17 hablamos de una sola lista de chequeo. Verificar toda la iglesia para llevar el servicio a 0 errores logísticamente. Y ellos lo manejan a otro nivel. Pero tú ves la cantidad de personas y domingo tras domingo introducen 5,000 personas porque todo lo manejan con excelencia. Aquí el problema no es decirlo, el problema es aplicarlo en la iglesia. Y para eso necesitas tener un sistema, una estructura, porque si no, las personas terminan haciendo lo que quieran en la iglesia. Y ese es uno de los grandes errores que suceden. Como no hay una estructura, no hay un sistema, el líder de alabanza le dice a la líder de niños, es que a ti te toca hacer esto y esto y esto el día domingo. Y la líder de niños dice, pero ¿tú quién eres para decirme a mí lo que me toca hacer? Un completo desorden. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las iglesias las crean con base a personas y eso es un grave error. Porque cuando las iglesias se forman o se crean con base a personas, pasan todo esto que les acabo de comentar. Las iglesias se tienen que crear con base a funciones y esas funciones sí llenarlas con personas. Porque cuando tú como pastor creas la iglesia con base a personas, desafortunadamente las personas terminan haciendo lo que quieran dentro de la iglesia. O sea, quiere decir que entonces en una iglesia debemos tener roles definidos y procesos claros, porque pues
se pueden presentar todas estas consecuencias que tú nos dices. Mira, hay otro aspecto que se presenta en las iglesias y es que muchos pastores piensan que delegar o liderar es hacerlo todo en la iglesia. ¿Qué piensas al respecto de esto? Pues muchos videos he visto que eso no es liderar, que liderar es preparar a otros para que puedan hacer todas lo pertinente en una iglesia. ¿Qué me puedes ampliar más al respecto? Bueno, ok, lo que tú acabas de decir es importante, los roles, y los roles están marcados inclusive en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. La Biblia menciona que el matrimonio es la fusión entre un hombre y una mujer, un solo cuerpo, una sola alma y un solo espíritu. Pero en esa fusión hay unos roles que cumplir. La Biblia dice que el hombre es el sacerdote de la casa y la mujer es la ayuda idónea. Son roles que cumplir. Lo mismo es en la iglesia. El pastor tiene un rol que cumplir. Y el rol del pastor, yo siempre le he dicho que el pastor solamente tiene dos funciones que hacer el día domingo. Dos nada más. La primera función, dar el mensaje de la palabra del Señor, que para eso fue que nos llamaron. Y la segunda, sobar las ovejas. Para eso somos pastores. ¿Y cómo se soban las ovejas? Saludándolas, preguntándoles cómo les fue la semana, felicitándolos si hubo un día de cumpleaños. Pero yo me encuentro en iglesia donde el pastor parece un director de orquesta. Tómame el agua aquí, ponme acá, hazme esto. Yo me acuerdo que un pastor me decía, uy, pastor Elkin, yo me subo a predicar sudado, con la camiseta pegada al cuerpo. Y eso pensamos que es tener el control. Eso no es tener el control. El control es lo más difícil, lo que tú acabas de decir, que es soltar, delegar. Y cuando yo formo un líder, esto es lo más difícil en la formación de líderes. Cuando yo formo un líder, yo tengo que tener claro que ese líder que estoy formando va a ser 2 veces mejor que yo. Es como cuando formamos a nuestros hijos. Cuando formamos a nuestros hijos como padres, queremos que nuestros hijos sean mejores de lo que nosotros somos en la vida. Entonces, cuando yo formo un líder en la iglesia, y si lo formo bien, es porque esa persona va a ser mejor que yo en la iglesia y en la organización. Entonces, esto es de una de las cosas más difíciles de soltar, el control, porque pensamos que tener el control es hacerlo todo. No, realmente nosotros el día domingo como pastores tenemos el control espiritual de la iglesia, pero alguien tiene que tener el control operacional y logístico de la iglesia, que son 2 cosas completamente diferentes. Pero como pastores queremos todo abrazarlo. Y eso no es tener el control de la iglesia. Eso es al contrario, generar una carga y no dejar que la iglesia avance para el reino. Y entonces, teniendo esto claro, ¿por qué crees tú que a los pastores les cuesta tanto soltar? Y adicionalmente, dinos si ya una iglesia, sus líderes dejan de centralizar todo y comienzan a multiplicarse. ¿Cómo cambia el ambiente, el entorno de la iglesia? ¿Cómo cambia eso? Cambia muchísimo, porque cuando el pastor suelta, que tráeme el agua aquí, que acomódame la silla aquí, el pastor empieza a cumplir el rol que el Señor le cumplió o lo mandó a cumplir, y es ser visionario, es conquistar, estar pendiente de la visión, ampliar, llevar la iglesia a otro nivel. Pero si estamos pendientes del sonido de la iglesia, si estamos pendientes de la silla, perdemos el horizonte y perdemos el norte. Entonces, ahí es por eso que los roles se cambian. Terminamos como pastores es pendiente de lo que es la parte operacional de la iglesia, y eso Dios no lo mandó. Porque Dios, cuando te dice, te hace el llamado como pastor, dice, yo te llamo como pastor para que organices de manera correcta el sonido de la iglesia. No, a ti el Señor te llamó fue a ser un visionario, a conquistar. Entonces, alguien tiene que cumplir el rol de la parte operacional y de logística en la iglesia. Entonces, cuando hacemos el rol correcto, la iglesia crece porque ya el pastor está en un solo objetivo: pensar en la visión, en la conquista. ¿Cómo voy a proyectar la iglesia para seguir arrebatándole las almas al enemigo? Bueno, y hay algo nuevo en este momento que está impulsando Instituto I7 y es mi app. Mi iglesia se llama miiglesia.app. ¿Qué pueden encontrar los pastores y líderes que decidan usar esta herramienta? Bueno, primero que todo, quiero contarte parte de la historia de esta herramienta. Fueron 2 años como organización. Nosotros tenemos en este país, aquí en los Estados Unidos, vamos casi para 5 años, 4 años y medio. En 4 años y medio hemos capacitado más de 300 iglesias latinas en todo este proceso de llevar la iglesia a otro nivel. Pero en estos 2 últimos 2 años estuvimos trabajando duro con el equipo, porque la organización no soy yo solo, somos todo un equipo de más de 10 personas trabajando en pro de esta semilla de que la iglesia crezca, de que la iglesia avance. Y teníamos ese sueño
de hacer un software, una aplicación para que el pastor tenga el control de todo lo que le está sucediendo en la iglesia. Mira, lo acabo de vivir hace 10 minutos antes de entrar a este set. Estaba hablando con un pastor y le hice la gran pregunta. Le dije, pastor, ¿cuántos fueron las personas nuevas que lo visitaron el domingo en el año 2025? ¿Cuántas personas nuevas lo visitaron en todo el año? Dijo, no tengo ni idea. Eso es no tener el control de la iglesia. Y con esta aplicación, tú como pastor vas a tener todo el control de tu iglesia. Es decir, saber en tiempo real cómo está tu iglesia. Es decir, si una persona entró, al entrar, si fue consolidada, si pasó del proceso de consolidación a la retención. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque simplemente hablamos del proceso de consolidación en la iglesia. No. Se necesita consolidarlos y retenerlos. Son dos cosas completamente diferentes. La consolidación es cuando una persona dura 3 meses en tu iglesia. Pero hay personas que duran 3 meses, viven los procesos, se bautizan, pero luego a los 7 meses se van. Entonces no lo retuviste. La retención es 1 año. Es decir, necesitas armar 2 equipos, un equipo de consolidación y un equipo de retención en tu iglesia. Pero con esta app tú vas a saber dónde está Pepito Juan. Si está consolidado, si vino a la iglesia, si no está aquí, te va a dar estadísticas reales de tu iglesia, te va a dar la proyección de las metas, porque me pasó esta historia, suena duro. Una pastora, le preguntamos, ¿cuántas mujeres tienes en tu iglesia? 120 mujeres, pastor. ¿Dónde están esas mujeres? Las tengo aquí en el WhatsApp. Todas están aquí en el WhatsApp. En el WhatsApp. A otra pastora hablamos con ella y decía, yo tengo toda mi iglesia en Excel. Y cuando hicimos la filtración real en el software, tenía 35 mujeres. La pastora lloraba. Pero al llorar también digo, a pesar de que estoy derramando estas lágrimas, ahora entiendo en tiempo real en dónde estoy en mi iglesia. Una frase que yo manejo muy comúnmente en las capacitaciones con los pastores es que desafortunadamente a veces vivimos en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas. Y los números es lo que nos muestran lo que es la realidad de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque los números no mienten. Y con esta app tú vas a poder establecer metas, saber proyectar tu iglesia, tener el control de tu equipo de liderazgo, saber si tus líderes están trabajando o no están trabajando para la iglesia. Todo el control en tiempo real, que es una herramienta exclusivamente para el crecimiento de la iglesia y de la organización. Excelente. Y para cerrar este tiempo hermoso, quiero preguntarte algo. ¿Qué le dirías tú a un pastor que ama al Señor, ama a Dios, pero se siente cansado y estancado porque no ve el crecimiento? Que yo me he encontrado con pastores que han enterrado sus sueños. Pero lo lindo de esta historia es que cuando hay pastores que entierran sus sueños, hay un Jesús, nuestro Señor Jesucristo, que Él toma ese muerto y lo resucita. Y Dios nos ha permitido como Instituto I7 ser esa semilla, ser ese instrumento para resucitar esos sueños de muchos pastores que ellos los han enterrado durante años porque me los han encontrado llorando, cansados, porque han trabajado durante años, lo han dado todo y no han visto su fruto en la iglesia. El sueño lo puedes tener enterrado, pero nuestro Señor Jesucristo, Él lo resucita y lo saca nuevamente a flote. Muchas gracias.